Bueno, vamos a ver la irrupción de Coalición Canaria en el escenario político español, pues cambió las reglas del juego. Creo que por primera vez Canarias era un territorio, un pueblo respetado en el contexto de la política española, yo diría que europea. Los 4 diputados en Madrid y el grupo también en el Senado, y el haber pactado, ser decisivos en el pacto de la gobernabilidad del Estado a partir del año 96, nos otorgó un papel relevante en la política de Estado. Tan relevante que esa capacidad para influir en las decisiones que tomaba el gobierno español nos sirvió en Europa para que el gobierno español se comprometiera a defender el estatuto de región ultraperiférica, que al final obtuvo Canarias, y por otra parte dio paso en las relaciones con el Estado, desde mi punto de vista, a conseguir el acuerdo más importante que se ha conseguido a lo largo de la historia de Canarias entre Canarias y el Estado, que todavía hoy tenemos, digamos que fruto de ese acuerdo tenemos distintas cuestiones que han sido muy importantes para el cambio de Canarias. Hay que pensar que en el año 93 que irrumpe Coalición Canaria en el escenario político, hasta ese momento la carencia de infraestructuras, la carencia de la atención a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestros servicios sociales, el transporte, era prácticamente la atención nula, ¿no? El Estado para Canarias era un territorio absolutamente olvidado. Creo que marcó un antes y un después de la historia de Canarias, la puesta en común de esos 31 diputados en el Parlamento de Canarias y dar el paso a una opción política de obediencia canaria. Bueno, la historia se construye a partir de pequeñas cosas, ¿no? En este caso, la aparición de Coalición Canaria indudablemente cambia el escenario político en las islas. Hay que tener en cuenta que buscamos hasta el año 93, Canarias todavía prácticamente estamos emigrando. En los inicios de los años 90, los canarios todavía estamos emigrando. Los acuerdos con el Estado, fruto de la irrupción de Coalición Canaria en el escenario político español, logran cambiar absolutamente las tendencias. ¿Por qué? Pues logra cambiar las tendencias porque se consigue, aparte de los acuerdos competenciales, el que hasta ese momento no teníamos, con la revisión del estatuto, inversiones importantísimas que sirven de un revulsivo extraordinario, y si analizamos la historia, esa segunda parte o primera parte de los años 90, la tendencia que teníamos antes emigrábamos se convierte en todo lo contrario. Es decir, ahora lo que fue una inyección económica, una concentración de recursos públicos y privados, fue lo que generó un dinamismo en Canarias como nunca se había conocido a lo largo de nuestros más de 500 años de historia. Hoy, después de cerca de 30 años, pues tenemos que pensar si ese cambio tan espectacular, ese crecimiento tan rápido que hemos tenido, ese desarrollo tan importante, fruto de esas inversiones, quizá lo tendríamos que haber hecho más despacio, más lentamente, ¿no? Porque eso ha derivado en algunos problemas que tenemos en estos momentos, que yo creo que tendremos que concentrarnos en problemas de este tiempo, como son los crecimientos poblacionales desmesurados, el agobio en nuestras zonas turísticas, los problemas en nuestras carreteras, la falta de vivienda, son fruto, todos estos nuevos problemas que surgen, son fruto precisamente, es una paradoja, pero es así, de los niveles de desarrollo que conseguimos a partir del año 93. Son muchos los logros, ¿no? Antes se citaba el convenio de carretera, pero con el convenio de carretera, el convenio de infraestructura hidráulica, el convenio de infraestructuras turísticas, todo lo que se refiere a la modificación de nuestro estatuto, el estatus que conseguimos en Europa, que es una percha importantísima para todo lo que ha ocurrido y para todo lo que tiene por venir, lo está por venir, ¿no? Porque es nuestro carácter lo que nos da consistencia a defender la singularidad de nuestras islas
en relación con otras islas o archipiélagos. Es decir, el que hoy Canarias tenga ese reconocimiento a la lejanía, a la ultraperiferia, es lo que nos distingue claramente de otros archipiélagos, por ejemplo, del archipiélago Baleares. Y eso es lo que permite, cuando hay voluntad política. Yo diría más que no cuando hay voluntad política, cuando se tiene peso político, el peso político lo dan los votos. Si somos fuertes, si somos influyentes, si tenemos el número suficiente de diputados y de senadores para condicionar los gobiernos de España, está el instrumento jurídico para poder atender nuestras especificidades. Exactamente. Eso es lo que decía el peso político, ¿no? El peso y el respeto. Y el respeto se gana, solo se puede, en política lo dan el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de la gente, ¿no? Por eso es tan importante el movimiento que en aquel tiempo se creó. Yo decía que algo así muy simbólico, que viví primero la irrupción de algunas de las fuerzas políticas que formaron parte posteriormente de Coalición Canaria y que fueron, digamos que, el núcleo de Coalición Canaria, la AIC, pero previamente ATI en Tenerife. Y yo siempre he dicho gráficamente que cuando uno hablaba con la gente, pateaba los pueblos, los barrios, con aquella ilusión que teníamos en aquel momento, yo decía que era como el millo chorro. El millo chorro lo tira uno en la tierra y sale. Es todo el mundo el mensaje de defiende lo tuyo, defiende tu isla, defiende tu tierra y luego defiende Canarias, de respeto a Canarias. Fue un movimiento de ilusión importantísimo que se tradujo con ese apoyo del popular, con los votos, con los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado y las matemáticas parlamentarias, porque a veces 4 diputados, o 1, pero 4 diputados son más importantes que 156 o 160 de un grupo. Depende de la posición que uno tenga, ¿no? Si tiene una posición para influir en la política española. Y ahora estamos en un momento trascendental, que es lo importante. Ahora estamos en un momento trascendental. En la historia del Estado español llevamos 6, 7 años con unas mayorías que gobiernan en el Congreso y por lo tanto que condicionan la política de los gobiernos de España, en concreto del gobierno de España que hemos tenido estos últimos 7 o 8 años, donde las cosas están cambiando de una forma extraordinaria. Están cambiando en favor de los territorios más desarrollados, territorios con fuerzas nacionalistas, pero que coinciden en este caso con los territorios más desarrollados del Estado español. Es decir, ese desequilibrio entre lo que es la gobernabilidad del Estado, dependiendo claramente del gobierno de la influencia de catalanes y vascos, esto cada día va a separar más, a alargar más, a distanciar más la distancia que existe entre los territorios ricos de España y los territorios menos desarrollados. Por eso la importancia de Coalición Canaria, por eso la importancia del nacionalismo canario, por eso la importancia que los canarios nos pongamos de acuerdo, por encima incluso de las siglas. Si nos damos cuenta, nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos en los próximos años. Y aquí es clave que entendamos que si no somos capaces nosotros de tener una fuerza política con capacidad para influir en la política española, mal nos va a ir. Nos irá mal a nosotros y le irá extraordinariamente bien. Todo lo que a nosotros nos vaya mal les va a ir mejor a los catalanes y a los vascos, es decir, a las fuerzas territoriales. Estamos en un escenario político donde no es previsible que en los próximos 100 años el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. Y digo conscientemente los próximos 100 años. La situación de la política española, con una radicalidad extraordinaria, no es presumible que pueda haber entendimiento ni para las grandes cosas de Estado, los grandes temas de Estado. En ese escenario y la dificultad que hay en estos momentos con la irrupción desde el año 2015-2016 de fuerzas políticas minoritarias, ha atomizado la política española, 2 grandes partidos, el PP y el PSOE, y una atomización del resto de las fuerzas políticas que hace muy difícil que puedan haber mayorías absolutas, muy difícil. Va a ser necesario pactos.
Y en esos pactos es donde Canarias tiene que estar. Si queremos influir para defender las diferencias reconocidas en la Constitución, en nuestro estatuto, la diferencia que tiene Canarias por ser un archipiélago atlántico alejado, con ni mejor ni peor, sino con unas condiciones para su desarrollo muy limitadas debido a la distancia y al estar lejos de las materias primas y lo que significa la lejanía. Es verdad que esa misma posición de lejanía, de centrarnos en el Atlántico Medio, nos da otras opciones que aún están por explorar, como por ejemplo todos los temas vinculados al papel que Canarias tiene que seguir jugando con América y fundamentalmente con África. Pero para eso, para que nos entiendan, para que entiendan ese papel que puede jugar Canarias, es necesario una fuerza política de obediencia a Canarias que pueda condicionar la política española. Bueno, yo creo que eso es indiscutible. Es decir, que Europa nos ha entendido mejor que nos han entendido los distintos gobiernos de España es una realidad, ¿no? Hay más sensibilidad en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, mucha más sensibilidad con el tema de las regiones ultraperiféricas y especialmente con Canarias que el gobierno español. Hay que tener en cuenta que todos estos avances que se han producido desde el punto de vista de las islas, de los archipiélagos ultraperiféricos que pertenecen a Europa, Canarias significa el 50% de lo que significan los territorios ultraperiféricos, por lo tanto el territorio más desarrollado y el que más responsabilidad tiene de seguir empujando en esa dirección. Pero contestando a su pregunta, sin ninguna duda, nos ha entendido mejor Europa que los que nos entiende que España, ¿no? Que el gobierno español. De un hecho real y contundente con el tema de la inmigración. Desde las grandes oleadas de llegada de inmigrantes de los años precedentes, del 2009, 2010 y el 2002, 2013, y por referirme solamente a la etapa anterior, a las etapas anteriores, pero nos ha entendido mucho mejor Europa. Europa se ha dado cuenta, entiende el problema y ha intentado poner soluciones, e ha intentado presionar al gobierno de España para que España se comprometa con Canarias. Pero sin duda Europa nos entiende mucho mejor. Sabemos lo que ha significado Coalición Canaria para Canarias, pero necesitamos hacer pedagogía. Los que creemos en Canarias, los que creemos de verdad en la necesidad de una fuerza política canaria, de la tierra, implicada en la defensa de lo nuestro, de las personas que nacimos aquí, de los que han vivido y comparten los problemas con nosotros, los problemas y las bondades de esta tierra con nosotros. Esto ha sido clave que poder entender lo que ha significado para esta tierra. Para mí una pasión. Pues no hay nada más apasionante que el defender nuestra tierra, defender Canarias. Tuve la suerte, la fortuna que he tenido en mi vida de saber lo que es defender a los vecinos en un entorno pequeño, en un entorno de un municipio, en mi pueblo, siendo alcalde, de trabajar para el municipio, para la gente, para ver cómo cambia la vida de los vecinos, y eso es apasionante, ilusionante, ¿no? Pero también tuve la suerte de trabajar para la isla, desde el Cabildo de Tenerife, y lo mismo, la misma ilusión, la misma pasión. Y para mí definitivamente yo no nací nacionalista, no nací con el escudo de Coalición Canaria en el pecho y menos nacionalista. Me hice nacionalista de verdad y creo en la necesidad de una fuerza política para esta tierra de una forma indiscutible cuando llegué a Madrid. En el año 96, cuando tuve la oportunidad de ver Canarias desde Madrid y ver lo importante que era para avanzar los pueblos, la capacidad que se puede tener para decidir, influir en las decisiones de los gobiernos del Estado, siendo además de un territorio tan diferente al resto. Hay quien piensa, quien nos dice, pero entonces Extremadura y Andalucía y Valencia, todo el mundo necesita una fuerza nacionalista. Es que es totalmente diferente. Los territorios continentales
los problemas en general son problemas comunes, con alguna excepción, como desde el punto de vista fiscal, como el País Vasco o Navarra, pero el resto, los problemas son comunes. Los asuntos de Canarias son totalmente diferentes. Por lo tanto, si queremos defender esa singularidad que tenemos, eso no lo van a hacer ni el PP ni el PSOE, las fuerzas estatales. Ninguna fuerza estatal se va a comprometer con Canarias. Es decir, yo en más de una ocasión he dicho, si el PP o el PSOE o las fuerzas políticas estatales incluyeran en sus estatutos políticas diferenciadoras para Canarias, nos quitaban parte del espacio a los nacionalistas. Precisamente tenemos que cubrir ese espacio porque no nos lo atienden las fuerzas políticas estatales, ¿no? Y no hemos tenido el favor. La historia de Coalición Canaria, el tiempo y la perspectiva de ese tiempo, cuando se alargue más, dirá lo que ha significado para Canarias. Porque no nacimos con un apoyo masivo desde el punto de vista de la clase empresarial canaria. No juegan el mismo papel, no jugaban. Yo creo que hay un cambio de orientación poco a poco de la pequeña y mediana empresa canaria en favor del apoyo de una fuerza política nuestra. Se han ido dando cuenta de la importancia que esto significa también para sus intereses. Pero ni mediáticamente ni empresarialmente en Coalición Canaria ha sido una fuerza política que haya tenido un amplio apoyo, entre otras cosas porque en ambos casos, tanto en la parte empresarial como en la parte mediática, las empresas han estado en manos de personas de fuera, y por lo tanto estaban muy condicionadas en ese sentido. Por lo tanto, creo que no hay nada más apasionante que implicarse en la defensa de nuestra tierra, de nuestra gente, de la gente que vive aquí. Estamos en un momento donde tenemos que identificar los 4, 5, 6 asuntos claves que nos distinguen de los partidos estatales y luchar permanentemente con ellos, pero permanentemente con ellos, con todas las oposiciones que puedan haber, situarlos en el centro de nuestro proyecto político, de nuestro ideario. Nosotros no podemos estar condicionados por el PP o el PSOE, tenemos que ir bandeando en función de las mayorías que se puedan consolidar para gobernar. Es muy importante mantener los gobiernos, pero tan importante como eso es fijar y defender claramente sin ninguna limitación nuestras ideas, ¿no? Ahí está la radiotelevisión canaria, por ejemplo, que ha ayudado de una forma determinante desde mi punto de vista para ser Canarias, para ser más Canarias. Antes éramos islas, ahora somos un pueblo. La gente se siente más de Canarias, y ha sido clave el papel de la radiotelevisión canaria. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el que nuestra radio y televisión pública hayan apostado por programación de ámbito canario para despertar el sentimiento de unidad ha servido también para que las empresas privadas también de radio y televisión o de prensa escrita hayan seguido el mismo panorama, es decir, olvidarse mucho o sin dejar aparte el interés de lo que es la isla, tener el mensaje de Canarias. O ahí está la Policía Canaria, otra lucha permanente. Si nos rendimos a las primeras de cambio, pues no es posible conseguirlo. O ahí están las aguas territoriales canarias, una ley desde el 2011 que está inconclusa, que dimos un paso muy importante, conseguimos que se aprobara una ley en el Congreso donde se reconoce el mar de Canarias, pero hace falta que eso se traduzca en hechos reales, de que el reconocimiento de verdad a nuestras aguas y que los canarios podamos gobernar lo que existe en las mismas. En absoluto, no, yo creo que el estatuto ha sido fruto de aprovechar distintos momentos históricos de los gobiernos de Madrid, donde la participación, el apoyo de Canarias era importante, era decisivo, para conseguir de alguna manera no doblegar, sino que nos entendieran mejor. Así hay la primera modificación estatutaria que se hace gobernando el Partido Popular, es fruto de los acuerdos alcanzados en Madrid en el año 96 con Aznar.
y posteriormente con gobiernos del PSOE, pues también logramos otra modificación del estatuto que nos ha permitido seguir avanzando en el autogobierno. Pero no se trata solo del reconocimiento en el estatuto de nuevas competencias para Canarias, se trata de conseguir además que se desarrollen, que se ejecuten. Hay cuestiones donde creo que somos demasiado autocomplacientes, ¿no? Ahora mismo hay un hecho anecdótico, pero importante desde mi punto de vista. El incremento de los precios de las tasas aeroportuarias que ha llevado a una de las compañías a anunciar el abandono de Canarias o de la renuncia a 400.000 plazas que tenía concedidas para la temporada de invierno. Hay una reacción en el mundo empresarial, político canario, en contra del incremento de las tasas, porque esta la lectura simple es muy clara. Esto limita, disminuye la capacidad competitiva del turismo en Canarias. No se trata ahora de observar solo si el porcentaje del 6,5% es mucho o poco. No, se trata de que afecta a la conectividad de Canarias. Hábilmente, a la primera reacción que ha habido en Canarias en contra de la subida de las tasas, AENA, el equipo de comunicación fantástico, porque lo que han logrado desviar la atención para que el problema sea de Ryanair. El problema es Ryanair porque resulta que Iberia, que Vinter y que otras compañías aéreas cubren esas plazas. No se trata, ese no es el objeto. Si hay otras empresas que cubren esas plazas, no, se trata que nos están subiendo, nos están alejando con el incremento de lo que es las comunicaciones con la península. No tenemos la constancia para seguir, sino tenemos la decisión de AENA, logrando desviar la atención y centrándola en la culpabilidad de Ryanair, y sin embargo no hemos seguido batallando por este asunto. Es una anécdota comparado con los temas que tenemos, pero creo que los asuntos no solamente tenemos que identificar dónde tenemos que tener los problemas, sino lucharlos, pelearlos, porque no nos lo van a poner fácil. No nos lo han puesto nunca, pero no nos van a poner tampoco de futuro. Yo creo que por cariño a Canarias. Esa es la clave. Por entender que esta fuerza política era necesaria para Canarias. Eso es lo primero. Después los problemas para construirla, para articularla, los analizaremos posteriormente, pero primero era una necesidad. El año 93, el REF, nuestro régimen especial, no se convalidaba en Madrid, con Carlos Solchaga de ministro. Las carreteras nos las habían transferido con 0 euros y no querían transferirlos el INSALU. Es decir, se daban los ingredientes necesarios de machaqueo de Madrid contra Canarias y una circunstancia excepcional, que habían 31 diputados en el Parlamento de Canarias, nacionalistas o de obediencia canaria, de distintos partidos, pero de obediencia canaria, que favorecieron que se creara Coalición Canaria. Pero el recorrido de Coalición Canaria entre su nacimiento en el año 93 y su decisión de ser partido único en el año 97-98 fue muy compleja, muy compleja. No era fácil. Yo recuerdo anecdóticamente que en las ruedas de prensa, cuando teníamos una ejecutiva de lo que era la coalición de partidos, Coalición Canaria, que hablábamos un representante de cada una de las fuerzas políticas que formábamos de los 5 partidos, es decir, uno de ICANN, otro de la IC, yo estaba como secretario general de ATI, todo el mundo, la asamblea más ahora, todo el mundo tenía que estar para la rueda de prensa. Entonces, el proceso para las elecciones del año 95, ya con Coalición Canaria, por ejemplo, fue una cuestión artesanal. Coalición Canaria, cómo íbamos a las elecciones, y cada uno de los partidos quería mantener sus siglas. Y en Tenerife, que fue donde empezamos primero a mover las piezas, de una forma muy, muy sutil,
logramos un primer paso muy importante. En La Laguna, que fue el primer comité que aceptó, dada la relación que tenía con ellos, el aceptar que en las candidaturas de las elecciones del 95 iba ATI-ICAN, Coalición Canaria, ATI-ICAN. Ya se introdujo Coalición Canaria y luego debajo las siglas de los dos partidos. Hubieron muchos municipios que se negaron rotundamente y fue poco a poco, con mucha paciencia para generar los espacios de confianza necesarios, ¿no? Y lo mismo fue el Salto a Madrid. El Salto a Madrid, yo creo que hay una persona que ha sido muy importante en el proceso de unidad nacionalista, ¿no? Porque creía en el proyecto, creía en Canarias, creía que los canarios teníamos que defendernos a nosotros mismos, buscar nuestro futuro, que era Victoriano Ríos. Victoriano Ríos fue un hombre muy importante en el proyecto y fue el primero para conseguir dar ese salto, digamos, en las relaciones dentro de las distintas fuerzas políticas que componían Coalición Canaria. Victoriano es el primero que analiza el que es muy importante tener una persona en Madrid, en el Congreso, que pudiera ser, digamos que, no el contrapoder, sino que pudiera ser una persona que pudiera representar los intereses, porque estábamos hablando de islas, porque ahora estamos hablando de otra cosa. Ya no pensamos en reparto de consejerías, no pensamos en alternancia de presidentes, ya ese es el gran salto que se ha dado en Canarias. En aquel momento, para llegar ahí, todo ese proceso anterior, entonces Victoriano, repito, planteó que como yo era el secretario general de ATI y tenía digamos que la misma, teóricamente, la misma fuerza dentro de la organización en ATI, en la AIC, que la que tenía José Carlos en la otra provincia, pues que entre los dos era bueno que nos entendiéramos y efectivamente, eso, no solamente eso que el roce hace el cariño, sino que de verdad yo creo que ahí descubrí también el personaje, porque un personaje es José Carlos Mauricio, ¿no? José Carlos ha recibido más palos que flores en Canarias, pero sin embargo un orgullo como canario ver las intervenciones de José Carlos en el Congreso de los Diputados, ¿no? No por ser el mejor orador, porque se puede ser un muy buen orador con palabras huecas, se puede ser un buen orador con sentido, ¿no? Y José Carlos era una persona, y me consta en los 11 años que compartí el espacio en el Congreso de los Diputados con él, respetado, más respetado fuera que dentro de Canarias. Yo creo que fue un orgullo para Canarias. Y esa relación digamos que de respeto, de conocimiento mutuo, pues fue lo que la que ayudó a construir esta fuerza política, ¿no? ¿Pero que me experiencia en algún momento, alguna anécdota? Bueno, tuvimos muchas diferencias, muchas diferencias, pero cuando sabemos los adjetivos, se sabe lo que se quiere y hay flexibilidad y generosidad, se llega a acuerdos. Y yo creo que las historias se fueron construyendo a base de pequeños ejemplos de generosidad entre unos y otros, ¿no? Pero en todas y cada una de las islas este esfuerzo, esta generosidad para poner por encima el proyecto político que defendíamos, por encima de los intereses personales, es lo que nos ha permitido llegar donde llegamos, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento yo creo que clave, necesitamos un empujón, necesitamos ilusionar a la gente, necesitamos que la gente sienta de verdad que necesita de una fuerza política que defienda sus intereses, que nos vea como unos interlocutores claros en defensa de sus intereses. Y para eso tenemos que tener nuestro espacio. Nosotros no podemos hacer seguidismo de las políticas de los partidos de Estado. Los partidos de Estado tienen sus objetivos, tienen sus programas, tienen su ideario, pero la única organización política que tiene como prioridad absoluta la defensa de los intereses de Canarias es Coalición Canaria. Y ahí es donde tenemos que enfatizar. Hay que identificar
las grandes líneas maestras, esos 5, 6, 7, 10 grandes objetivos estratégicos, al menos para el próximo decenio, y ilusionar a la gente. Nuestro pueblo, cuando le tocamos la cuerda sensible y si es razonable lo que le planteamos, la gente da la cara en defensa de los intereses de su tierra. Ahí tenemos las manifestaciones contra el petróleo, las manifestaciones más numerosas que han dado en Canarias en su historia. Y era muy difícil, muy complicado, pero el pueblo lo entendió. Y en ese sentido creo que es clave la defensa, las palabras grandilocuentes que muchas veces utilizamos en la política se vean seguidas por hechos. Es decir, que la gente perciba que de verdad estamos en esa batalla de defender los intereses de ellos y de sus descendientes, ¿no? Bueno, yo creo que los militantes, los partidos, es muy importante también cuando se plantean cosas razonables. Es muy importante las personas que están al frente, como en cualquier organización, el cómo se orienten las cosas, ¿no? Si estamos los militantes de Coalición Canaria, comparten bajo el paraguas la idea de que primero es Canarias, que lo primero que tenemos que defender son los intereses de nuestra tierra, lo demás son matices, ¿no? Y los matices son fáciles de resolver si hay voluntad, ¿no? Y creo que el gran éxito de Coalición Canaria fue conectar con la gente, con el pueblo, y ese debe seguir siendo nuestro camino. No vamos a avanzar si no somos capaces de tener un pueblo detrás, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas personas que han sido muy importantes en la historia de Canarias, ¿no? Pequeños detalles que aparentemente son insignificantes, pero que sin embargo, desde mi punto de vista, han sido claves en la historia, ¿no? Por ejemplo, una pequeña anécdota, pero que de verdad creo que fue clave en la historia, ¿no? La UCD desaparece prácticamente del mapa en el año 82. Eso produce un movimiento importante de alcaldes que pertenecían a UCD y buscan el espacio en otras fuerzas políticas, ¿no? En este caso, pues el propio alcalde, que posteriormente líder de Coalición Canaria, Manuel Hermoso, era alcalde de Santa Cruz en ese sentido, ¿no? En las elecciones anteriores del 79, autonómicas, el Hierro y La Gomera presentaron fuerzas políticas, digamos, afines a la tierra, nacionalistas, el nacionalismo gomero, la agrupación Gomero Independiente y en el Hierro la agrupación herreña, ¿no? En Tenerife no, porque estábamos en la UCD. Año 83, en la elección del 83 se plantea el asunto, se crea ATI. ATI no es fruto de una historia de laboratorio, no es verdad, de que las fuerzas económicas y los poderes fácticos de la isla promueven ATI, eso no es verdad, eso no es cierto. La realidad es que ATI surge como un movimiento de necesidad para darle cobertura a los alcaldes que no tenían partido, se quedaron sin partido, y para evitar ir como agrupaciones de electores que, según la ley, exigen la recogida de firmas ante notario. No hay que molestar, dependiendo de la población del municipio, pues a 200, a 500, a 1000 personas que vayan al notario para registrar. Eso es complicadísimo, ¿no?, para molestar a la gente, ¿no? Entonces surge la idea de construir un paraguas, un partido, para darle cobertura a estos alcaldes. Y el gran mérito es de los 4 fundadores de ATI en este sentido, ¿no? Alfonso Fernández, el alcalde de la Victoria de Centejo, Francisco Sánchez de la Orotava,
Froilán Hernández de Granadilla y Elías Bacallao de La Esperanza, ¿no? Entonces decidimos algunos, yo me incorporé a ATI en aquel momento, pero se nos planteó una cosa, un dilema. Los dirigentes a los que se veía en el movimiento, estaba Isidro Sánchez, estaba Manolo Martín Luis, recién fallecido el año pasado, me parece que fue, y yo tenía pantalones cortos, pero las acompañaba, ¿no? Entonces se plantea la cuestión si decidíamos presentarnos al Cabildo y al Parlamento. No éramos nada, éramos los 3 o 4, más Beatriz Fajardo, que era una funcionaria del Ayuntamiento del Rosario y también convencida del proyecto. Fuimos a ver a Manolo Hermoso, Isidoro Sánchez, Manolo Martín Luis y yo mismo. Y le planteamos la posibilidad de presentar una lista al Parlamento y al Cabildo, ¿no? Al Parlamento dijo rotundamente que no, rotundamente que no. Al Cabildo lo aceptaba, que fuéramos al Cabildo, y pedíamos que nos aportara Santa Cruz algunos de sus puntales, sus referentes políticos, que tenía muchos en aquel momento. Nos aportó Antonio Buenafuente, era una persona extraordinaria, que fue de segundo de la lista detrás de Isidoro. Isidoro encabezó la lista, con Ricardo Davío, con Manolo Martín Luis, con Beatriz y yo mismo, que fui al sexto. Eso significó que, sin quererlo, porque pensamos que era un imposible, la lista la cerramos a las 12 de la noche cuando terminaba el periodo, pero sacamos ahí, fuimos al Cabildo y sacamos ahí 6 consejeros al Cabildo. Y desde mi punto de vista esto es clave en la historia de ATI, y si es clave en la historia de ATI, es clave en la historia de la AIC, es clave en la historia de Coalición Canaria, es clave en la historia del nacionalismo canario. Sacamos 6, Segura, José Segura, que era el candidato del PSOE, sacó 13 consejeros al Cabildo, necesitaba apoyos de mayoría, la apoyaba Melchor Núñez, que forma parte, no recuerdo ahora exactamente la organización, Unión Nacionalista Izquierda, una fuerza política a la que pertenecía Melchor, y nosotros, los de ATI, nos incorporó también al gobierno municipal del Cabildo. Es decir, Isidoro Sánchez formaba parte de la comisión de gobierno, Beatriz Fajardo estaba liberada en los organismos benéficos sanitarios, yo mismo era el presidente de la Comisión de Cultura y Educación, pero en el año 86, un año antes de las elecciones del 87, se promulga la nueva ley de base de régimen local, que permitía crear gobiernos monocolor, es decir, ya no había que estar en la comisión de gobierno proporcionalmente lo que se había tenido en las elecciones, sino que el mayoritario podía prescindir de los minoritarios. Y eso es lo que hacen con nosotros en el Cabildo. Y de una situación pacífica absolutamente, donde José Segura iba a arrasar en las elecciones del 87, pasamos a una situación de conflicto político, de lucha política a hacer oposición en el Cabildo. Ahí surge un famoso caso, el caso de Europalia, que es el desplazamiento de grupos del Carnaval a Bruselas y demás, que es un hilo que cogimos y machacamos mucho. Y eso, ese hecho de oposición en el Cabildo y coger aire en ese sentido, y el pateo que nos pegamos en todos los municipios de la isla, habían quedado descolgados muchos alcaldes de los partidos populares y demás, todos los captamos, y con Manolo Hermoso recorrí todos los municipios de la isla y logramos pues una mayoría importante de alcaldes, con los cuales nos presentamos a las elecciones en el 87, con anécdotas que tengo miles, cómo conseguimos que Adán convencer a Adán, que estaban en Guargacho, viniendo de Vilaflor una noche a las 12 de la noche, y con Adán en la cabeza logramos el Cabildo. Pero al hecho de que iba, Manolo Martín Luis fue una persona decisiva en el promover este movimiento para representarnos al Cabildo. Todavía recuerdo al lado de la catedral, donde están los belemitas, hoy, donde tuvimos la reunión, y bueno,
fruto de esos granitos de arena pues, y luego el trabajo de mucha gente, ¿no?